Bienvenidos, los invito a que nos acompañen. El día de hoy vamos a abordar el tema de la movilidad o el transporte urbano, una larga y triste historia que contar. Para ello hemos invitado a 3 personas que nos van a ayudar a profundizar en este tema. Quiero dar la bienvenida a Cintia García, comunicadora titular del Comal de La Caliente y Radio Fórmula. Cintia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias al auditorio y gracias a los invitados que conocen muy bien el tema. Encantado de tenerte por acá. Alfonso López, presidente de Vigilantes del Transporte. Alfonso, bienvenido. Gracias por la invitación, a la orden. Y también a Ignacio Peinado, que es presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Muchas gracias, Marcos. Muy bien, quisiera entrar de lleno en el tema. El tema del transporte público es muy importante para las ciudades, particularmente ciudades como Hermosillo, como Obregón. Está dentro de los 3 problemas más sentidos a nivel de comunidad y a nivel familiar. En promedio, más o menos, el 30% de la población al menos utiliza el transporte público para movilizarse. Es una cifra bastante importante. Y en general, pues no hay una buena valoración del servicio que actualmente se ofrece. Recientemente vivimos otro episodio de enfrentamiento donde los trabajadores de Cictusa se quejan de que no reciben prestaciones y pagos de este sindicato que agrupa a los concesionarios. Y a su vez, Cictusa se queja que el gobierno del estado no les paga el subsidio que por ley se marca a los usuarios y que es necesario otra revisión a la tarifa pública y bueno, pues esto ha habido una reacción. Desde tu punto de vista, Alfonso, ¿cómo valorarías actualmente el servicio de transporte público que se ofrece? Bueno, pues el sistema está colapsado ya, tiene varios años que está colapsado. Faltan unidades, hay un déficit muy grande de unidades. Estamos hablando de que diariamente están circulando alrededor de 270, 260 unidades. ¿Y necesitaríamos cuántas? Según el plan operativo que tienen, que ellos mismos pusieron, estamos hablando de 375. Wow. Pero según estudios que nosotros tenemos, Hermosillo para un servicio regular, ya ni siquiera bueno, necesitamos 420 unidades. Uy. Tenemos, ya vamos llegando al 1,000,000 de habitantes. Por ejemplo, para que te des una idea, Aguascalientes, que tiene la misma cantidad de habitantes de Hermosillo, tiene alrededor de 550 unidades circulando. Prácticamente el doble. El doble. Y si vamos a ciudades donde el transporte es muy bueno, como León, Guanajuato, estamos hablando de una población de 3 millones de habitantes, pero tiene más de 2,000 unidades circulando. ¿Y qué pasó desde el último incremento donde se hizo una serie de compromisos, se estableció 2 tipos de tarifas, se prometió que se iba a ser muy estricto con la calidad del servicio? ¿Qué pasó de ese tiempo al día de hoy? Se fue para abajo. Tuvimos un año muy bueno, que hay que decirlo, el 2016. Andábamos alrededor de 80 y tantos % de camiones con aire acondicionado, 375 unidades circulando en las calles, pero vino el incremento de tarifa y todo se fue para abajo. ¿Pero por qué? Debería ser al contrario, ¿no? Había incentivos, pues, para seguir ofreciendo este servicio, ¿no? Fue el incentivo, pero hubo una serie de promesas y las promesas, pues, se fueron al drenaje, ¿no? Porque... O sea, otra vez estamos mal, en crisis en el servicio, como tú dices tú, colapsado. Y estamos muy mal, inclusive los números que estabas mencionando al principio, que el 30% de los hermosillenses nos movemos en el transporte urbano. Hace 10 años el 42% se movía. O sea, ha bajado inclusive. Sí, mucha gente ha tenido que acudir al transporte particular. Al transporte particular o bien a comprar carros chocolates, que no ayuda absolutamente en nada. Agrava el problema, ¿no? Porque pues la gente necesita llegar a tiempo. Claro. Y el transporte urbano ahorita no es opción. Sí, hay que aclarar que estos datos que mencioné son de Hermosillo, cómo vamos, son su informe de indicadores que hizo un esfuerzo, pues, no solamente a través de investigar en diferentes fuentes, sino también a una muestra, una encuesta que se hizo a una gran cantidad de hermosillenses. Ignacio, ¿cuál es tu valoración? Tú que representas a los usuarios y que recibes constantemente la comunicación de ellos, ¿cómo los ves?
Una situación muy crónica, muy compleja. Todos los días nosotros ciertamente tenemos contacto con cientos de usuarios y evaluamos ese tema todos los días con los usuarios que llegaron a bordo de una unidad a la asociación. Se les cuestiona cómo le fue el tiempo de espera. Es la queja más recurrente. Llega hasta molesto el usuario porque esperó 25, 30, 40, 50 minutos o más de la hora y eso lastima severamente al usuario. Es una cantidad impresionante Es de tiempo, una grosería. ¿no? Entonces, luego con este clima... Con las frecuencias es el problema número uno. Evidentemente, la irritación natural de estar 40, 45, 50 grados y no traer encendidas las unidades de aire acondicionado, pues también es un problema grave. Por lo menos aquí en nuestra localidad eso es una necesidad. Son situaciones muy complejas las que estamos viviendo los usuarios, un servicio muy irregular, pésimo. Nosotros, los usuarios, tenemos una percepción que justamente, inclusive hasta puede haber una intencionalidad de dejar caer, colapsar el sistema de transporte público, porque es el único instrumento que tiene ya metódicamente la empresa Sictusa particularmente para estar solicitando ajuste una y otra vez. No hay otra explicación después de lo que dice Alfonso. Si se daba un buen servicio, se incrementan las tarifas y se cae, pues no parecería otra cosa más que lo que mencionan, ¿no? Es correcto. El año pasado, en junio, se autorizó una tarifa, el Consejo Ciudadano del Transporte Público, una tarifa directamente al usuario y también una tarifa vía subsidio, y el servicio en nada mejoró absolutamente. Ese censo que nosotros traemos estadísticamente hablando, comprobamos que el servicio en ningún momento mejoró, al contrario, hemos ido como el cangrejo hacia atrás y escuchando una y otra vez las mismas historias, el mismo discurso retórico por parte de las empresas y el Estado en alguna manera siguiendo el juego en ese sentido. Me parece que debe haber firmeza en ese sentido. Cuando se planteó la tarifa anterior no se discutió sobre ella, sino más bien el gobierno del Estado entró con el subsidio para que no afectara al usuario. Pero se aceptó la tarifa que planteó Sictusa, ¿no? Perdón, la que planteó Sictusa a través del Consejo Ciudadano. Es una tarifa que terminó justamente avalada y el hecho de que el Estado esté subsidiando, pues finalmente es un recurso público de los sonorenses que contribuimos a cubrir ese aspecto. Entonces, no merece el trato que está teniendo el usuario. Subrayar que si se utiliza el servicio de transporte público es por necesidad, no es por otra cosa. Y no es posible que se esté castigando, violentando este derecho, en mi opinión, un derecho humano que tenemos los usuarios, que se nos garantice por parte del Estado, porque por ley tiene la rectoría, que se nos garanticen las más mínimas condiciones humanas en la prestación de un servicio. Es muy denigrante, ya transgrede la dignidad de los usuarios, porque en estas circunstancias y en estas condiciones, pues la secuela es que no solamente obtienes un mal servicio, sino que también hay repercusiones en tu salud. Subirnos a una unidad de 2, 3 de la tarde con 45 grados afuera, adentro de la unidad alcanzamos quizás 10 grados más de los 50. Hay impactos en la salud también, y no hablemos nada más de los propios usuarios, sino también es un tema que tiene que ver laboral por las condiciones en que están prestando el trabajo los operadores. Los trabajadores están en una situación bastante débil, bastante están en abandono laboral realmente los muchachos. Y se reconoce que no hay aportaciones a las prestaciones sociales, ¿no? Es una irregularidad y una falta muy grave de la empresa, porque una de las obligaciones, en mi opinión, que cualquier empresa tiene es asegurar el sueldo de los muchachos, de los operadores, y cubrir su seguridad social. Si no lo está haciendo, pues es una responsabilidad de la empresa que ella tiene que asumir esa responsabilidad y esos costos. No que los usuarios tengamos que sufrir las consecuencias de deficiencias propias de este sistema, de esta empresa, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre el transporte público. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el transporte público. Cintia, a ti te toca ser una especie de termómetro del sentimiento de la gente. ¿Qué te dice la gente en tus diferentes programas de cómo siente el transporte público? El problema más fuerte, y creo que tiene tiempo siéndolo, ahorita que Alfonso López citaba lo de el 2016, y creo que parte del 2017 como que se quiso hacer un esfuerzo, quizá de tanto que
tanto Vigilantes del Transporte como la Unión de Usuarios siempre levantaban la voz con respecto a los tiempos de espera, que son demasiados. Son de 30, 40, 50, hasta hora y media me llegaron a reportar a mí. Una hora y bueno, media. ahorita hablamos, este programa lo estamos haciendo en un día o en verano, que estamos hablando de calor, pero también si estás hablando de frío, ¿cómo te vas a levantar? Te cambian la agenda de tu vida. Sí. ¿Cómo levantarte 3 horas antes por la hora de arreglo, por la hora de ir, de transportarte a tal lugar y la hora de espera del camión? Yo ahí en La Caliente me llegaron muchos testimonios de personas que me tuve que ir a vivir a casa de mi mamá porque la secundaria de mi hija queda más cerca y de plano no podíamos llegar temprano, aún y levantándose a las 4:30 de la mañana. Híjole. Para esperar, esos son los tiempos de espera. Se supone, según información de la Dirección del Transporte, que son 260,000 usuarios que utilizan el transporte diariamente, ¿no? Pero traemos un déficit de muchas unidades. Ahí yo veo el resultado de que nos faltan, ya ahorita lo citaba Alfonso, nos faltan más de 100 unidades que estén en circulación. Y nos dicen, circulan 360, 370, y yo creo que en 350, 340, ¿no? De esas se supone que 80 tienen refrigeración y no sé cuántas las prendan, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo que la queja principal, la más inmediata, es esa cuestión. Y yo creo que esto se agravó con el aumento del diésel. Recordamos que tuvimos un aumento que quienes traemos auto o quienes nos transportamos en nuestro carro, sabemos que tuvimos que cambiar también nuestra manera de ir y venir y ser más conscientes en ese sentido. Yo creo que esta situación también vino a dar un duro golpe. Yo checaba las tarifas de otras ciudades. Me tocó ver, bueno, quizá me fui a checar las tarifas que son más altas, con refrigeración y sin refrigeración. Pero obviamente allá cuentan con el servicio, tienes la certeza que te vas a levantar y que vas a ir que lo vas a tomar y que vas a llegar, ¿no? La tarifa y la valoración está relacionada con el servicio que recibes, ¿no? Así si es malo, cualquier tarifa es alta, ¿no? Porque este tema del transporte no es un tema de que yo no soy usuario, no me importa. No, ahorita que hablábamos de las empresas, ahorita hablábamos de con quienes realizamos un trabajo, con quienes nos citamos que va a llegar en transporte, que no te llega o te dice no hay. Ahora, ¿qué está pasando? Lo último, por la inseguridad que tenemos, no quiero pensar cómo estén en Ciudad Obregón, porque ahí no tengo yo el pulso, pero sí lo tengo aquí en Hermosillo, que a las 8 ya no había unidades por el vandalismo. O sea, eso no se puede tomar una decisión así, no se puede parar el mundo de pronto y decir, se cierra el servicio a tales horas. No puede, o sea, la gente tiene que vivir, ¿no? Tiene compromisos. Así es, y bueno, antes se quería que el servicio se prestara todavía más tarde. Recordemos que hubo esos intentos de que se diera, ¿no? Pero lo que sí, pues es los tiempos de espera, yo creo que es la problemática más intensa, y esto que se vino con el aumento del diésel, ¿no? Ahora, por otro lado, Alfonso, hay quienes dicen hay que cambiar el modelo, y recientemente se pone en la mesa la idea de municipalizarlo. ¿Qué te late de esta idea? Bueno, es una buena idea porque el municipio es el primer respondiente al usuario, ¿no? Al ciudadano. Nada más que la forma en que estaba planteado no era la más adecuada, porque le estaban dejando la responsabilidad de las tarifas, la responsabilidad de la regulación, pero no le estaban dejando el otorgamiento de concesiones, ni le estaban dando... La agenda mala, pues. Sí, ni tampoco le estaban dando la revocación de concesiones, ¿no? Y había un tercer asunto ahí que no estaba... no está en la mesa de discusiones o no se ha debatido al respecto, es sobre los dictámenes. Los dictámenes ahorita los hace el ayuntamiento, y en la nueva ley que se está proponiendo es que los dictámenes los va a aprobar ahora el Estado. De tal manera que va a... ¿A qué te refieres con los dictámenes? Los dictámenes sobre necesidades de transporte. Ah, ok. Entonces los va a tener el Estado. De tal manera que va a tener lo que es la concesión, la revocación y los dictámenes. De tal manera que si el municipio quiere ampliar una ruta, si quiere meter otros modelos de movilidad en esa misma ruta, el Estado es el que va a decidir. Y eso pues no se vale, ¿no? Entonces, está fraccionado. ¿Qué te late a ti, Nacho, la idea de municipalizar el transporte? Pues si bien es cierto, el 115 constitucional, fracción 5, inciso
H establece que el municipio puede elaborar programación de políticas y demás relacionado al transporte público. Es un derecho que tiene constitucionalmente. Y en la Ley 149 General del Transporte, actualmente, el 24 y el 25 establece de una comisión reguladora, donde puede intervenir Estado, municipio, los propios concesionarios, cámaras y sociedad civil. Y me parece que bajo la propuesta que manda el Ejecutivo, estoy de acuerdo con Alfonso, no trae todas las facultades y me parece que en ese sentido en nada abonaría a obtener un producto o diseñar un transporte público en base a la necesidad de nuestra localidad. ¿No? Exactamente, me parece que debe traer todas las facultades y de lo contrario, pues yo creo que no se tendrían las condiciones para operar un servicio en mejores condiciones. Creo que sería un error aceptarlo bajo esa circunstancia y nos traían conflictos más serios. El municipio, financieramente hablando, no está para operar el sistema de transporte público, me refiero a los recursos, ¿no? Y esto se mueve evidentemente en ese sentido. Entonces, si no es posible que todo salga de la tarifa del usuario, y nos preocuparía mucho a nosotros el tema de los subsidios, cómo quedaría, ¿no? Entonces me parece que es un tema que se debe revisar, claro. Sí, siempre y cuando venga con todas las facultades, porque sería una oportunidad para rediseñar ese modelo que también, en mi opinión, ya caducó. Es un sistema inoperante, operativamente hablando, con muchos vicios. Un ya no es un tema de tarifas, es un tema mucho más profundo. Es correcto, ¿no? Exactamente. Este ya es un tema que rebasa. Entonces, creo que la municipalización, con todas las facultades, vendría a dar un buen oxígeno en ese sentido, o tener la oportunidad de poner bien las bases. La oportunidad. Exactamente. ¿No? Y con el sistema actual, la única posibilidad que nosotros vemos de que esto pueda modificarse es tomándole la palabra a justamente el Estado, en voz del dirigente de Situsa, tomarle las concesiones y concursarlo y abrirlo para que venga al mercado y justamente ofrecer y que haya mejores expectativas, ¿no? Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando sobre este tema del transporte público, una larga y triste historia para más de 250,000-300,000 habitantes de esta ciudad y un 30% para la mayoría de las ciudades medianas y grandes de este estado. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos de regreso. Cintia, ¿tú crees que el municipio, con todas las broncas que tiene, está ahorita en condiciones de hacerse de este complicado tema del transporte público? No, para nada. La presidenta electa de Hermosillo lo ha pedido, lo ha solicitado. Lo dijo en su momento, todos lo dijeron en campaña, ¿eh? Todos hablaron, lo mismo lo dijo Mirna, lo mismo lo dijo el propio Ernesto de Lucas, todos hablaron de la municipalización del transporte, y yo siempre pensaba que no ven medios, que no leen, que no saben qué está pasando. Quizás lo que dice Alfonso es cierto. El ayuntamiento debe de ser el primer preocupado o la primera instancia con el ciudadano, claro, porque se supone que la conoce mejor. Pero yo pienso y creo que ya el ayuntamiento tiene muchas cosas, y no estoy hablando porque ahorita está endeudado o por la situación crítica que tiene ahorita la reciente administración, la administración que todavía tenemos, ¿no? Sino es la cuestión del agua, es la cuestión de la seguridad, es la cuestión de la recolección de basura. Hay problema con los carros recolectores de basura, claro, ahorita. Yo no considero ni Hermosillo, ningún municipio. O sea, primero había que arreglar el municipio y después ver si le agregamos una si vemos función los más. números, son muy pocos los que salieron con sus finanzas sanas de estas 3 años que casi concluyen de este trienio. Son, yo creo que contaditos los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que no tienen la capacidad, y creo que no podemos ahorita con ese tema tan sentido y tan... Así como que vamos a ver qué pasa, porque la curva de aprendizaje ya las conocemos, ¿no? Entonces yo considero que no es la solución, y yo creo que el gobierno del estado, pues muy vivos, ¿no? Querían deshacerse de la bronca, pero a la vez, bueno, pero me quedo con la parte bonita, no la parte buena. Sí, porque recordemos los ingresos y las decisiones. Así es, que el transporte, pues es un tema político, ¿no? Tenemos que partir de eso. Es un tema político, económico, social,
Que curiosamente la gente no sabe a quién responsabilizar, dice el gobierno en general, pero no tiene claro quién es el responsable directo. Ahora, otro tema que se planteó recientemente, Sictusa como que tronó y dijo, bueno, estoy dispuesto a dejar las concesiones. Y muchos dijeron, qué buena oportunidad. ¿Tú crees, Alfonso, que es una buena oportunidad que se retomen las concesiones y se replantee su asignación o que el propio gobierno ofrezca el servicio? Sí, ofreció las concesiones, pero había una condicionante. ¿Cuál? Que se hicieran cargo de la deuda que ellos tienen, ¿no? Entonces, o sea, nada más... les ofreció las pérdidas. Sí, claro, estamos hablando de una deuda alrededor de 100 millones de pesos nada más al Seguro Social. Híjole. Entonces... Infonavit. Y 13 millones de Infonavit y otros... o sea, y estamos otras cantidades. hablando de las prestaciones de los trabajadores que ofrecen el servicio, o sea, de lo básico, ¿no? O sea, además ese es un delito, ¿no? Exacto. Ahora, no, nos hace ruido la cuestión de que por qué el seguro está permitiendo que existe una deuda de 100 millones de pesos. Porque a cualquier empresa la para, ¿no? Te embarga hasta la camisa el Seguro Social. No, y sabemos, pues, por qué, ¿no? Entonces, pues no, ¿Por qué, no Cintia? queremos... Pues, como que ¿por qué? ¿Político? Pues político. Político, Entera. Pues no queremos otro de este Fobapro aquí, ¿no? Un rescate que vaya a ser con cargo a todos los sonorenses, ¿no? Ahora, pues lo que dice Cintia, hay un aspecto que no se está viendo en la cuestión del transporte, se nombra lo político y otro tipo de aspectos, pero no menciona a nadie en lo técnico. Y yo creo que ahí es donde se debe de enfocar el problema. Tú siempre has planteado pues que no hay estudios técnicos que se conozcan, que puedan argumentar ni las tarifas ni el sistema actual de transporte. Exacto. Parecería ser que son corazonadas o números simples que se lanzan, ¿no? Pues no corazonadas, más bien ocurrencias, ¿no? Porque de otra manera no lo puedo nombrar. Pero sí hay que verlo ya desde un aspecto técnico. La cuestión de la tarifa hay que verlo de un aspecto también técnico, porque hay que estar conscientes de que las tarifas no pueden ser eternas. Así Entonces, deben de estar en constante revisión, deben de pues la ley dice modificarse. que cada 6 meses se tiene que revisar el tema de las tarifas, es. ¿no? Y no se hace ¿por qué? Porque se le tiene miedo a lo político. Claro. Pero a ver, Siempre se Cintia, vive con... parecería ser, Ignacio también te lo pregunto, parecería ser que el tema de las tarifas es un tema de la ecuación, no es el único tema. Y siempre estamos alrededor de las tarifas. Pero evidentemente el modelo, como bien lo dijiste ahorita, ya dio de sí, ya no da. Ya vimos que ni con incrementos de las tarifas se puede ofrecer un servicio a la altura de la necesidad del usuario. Entonces, tenemos que replantear el modelo, ¿no? Sin duda alguna. Esto se debe de resolver de raíz. Ya está por encimita y negociaciones. Eso no nos lleva a nada, sino a seguir con el mismo problema fuerte que tenemos y que la población, los usuarios, sigamos con ese problema eterno. Efectivamente, tarifa no es sinónimo de eficiencia y prueba de ello es lo que hemos vivido recientemente. Y no es de hablar de 1 peso, 2 pesos, pudieran tener 15, 20 pesos y te puedo asegurar que el tema de la eficiencia seguiría igual. Por no algo es muy un tema. sencillo, tú lo dijiste ahorita, ¿cómo es posible que autorizándoles una tarifa, dándoles el subsidio, tengan esos adeudos en prestaciones sociales a sus trabajadores? Pues no entendemos, ¿no? Porque además se le dio satisfacción en la petición. Es que debe haber por parte del Estado, de acuerdo al artículo 50, es el Ejecutivo quien otorga una concesión y justamente es el Ejecutivo quien retira esa concesión. En el momento y bajo el modelo que estamos, otorgó la concesión a 451 personas y hay situaciones fuertes, delicadas y no ha retirado absolutamente ninguna. Nosotros nos seguimos preguntando. ¿No se ha retirado ninguna concesión? 451 concesiones y era para que hubiera 451 unidades, estamos de acuerdo, porque en ese sentido dice el artículo 52 de la propia ley, no salen. En el 2006 justamente se operaba en el orden con 451 unidades y alrededor de 20 unidades más llamadas de emergencia y las frecuencias no eran tema, 5, 7, 10 minutos eran las frecuencias muy controladas y las unidades en buen estado, aun cuando fuesen modelos anteriores. ¿Por qué? Porque el concesionario estaba metido en su trabajo, porque el operador estaba metido, apasionado en su trabajo. En el momento en que se viene como empresa, que en el espíritu sería bueno empresarialmente hablando, pero estos señores demostraron que como empresa no tienen absolutamente ninguna visión y lo único que se dedican
dedicaron es a tener esa concentración y a repartir unilateralmente a quienes quieren cómo repartirse el queso entre ellos. Y evidentemente ni al operador se está atendiendo, mucho menos se está inyectando a la eficiencia del servicio de transporte público. Sí considero evidentemente que este es un problema fuerte, desde tu punto que de debe vista, haber una requisa en ese sentido. Se podrían retirar todas las concesiones. Hay argumentos técnicos y jurídicos suficientes. La ley es muy clara en ese sentido. Es muy clara en ese sentido, lo puede hacer, y en nuestra opinión lo más sano, lo más saludable, aun cuando tuviéramos un proceso de deficiencia que ya estamos acostumbrados también los usuarios. Pero además, Ignacio, porque en este caso te tendría que proteger a los trabajadores de Sectusa, ¿no? Claro. Que está sus puestos de trabajo y sus condiciones básicas en entredicho, ¿no? Es correcto. Entonces yo estoy cierto que todo eso se pudiese atender. Aquí los que han demostrado que son ineficientes en todos los sentidos para operar el sistema de transporte público y la administración en sí, pues son la empresa como tal, la directiva. Entonces me parece que mientras que tengamos esos actores, este problema vamos a continuar con él. Es de nunca terminar, ya tenemos muchos años en esto y es el mismo problema, y en lugar de avanzar vamos como el cangrejo hacia atrás. Entonces sí me parece que amerita decisiones firmes, fuertes, y creo que debe tener el carácter el Estado para enfrentarlos, pero luego viene a nuestra mente que justamente lo que viene a decir Cintia, esta empresa, pues y en sí como se dan las concesiones, como se dieron en su tiempo, pues fueron por prebendas políticas. Ahí es donde ¿no? viene todo el tema y es el político problema, pues, ¿no? Y digamos, de intereses, ¿no? Es correcto, y muchos intereses. Exacto. Estamos viendo el tema del transporte público. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos viendo el tema del transporte público. Pues por lo visto, todas son malas noticias, Cintia, ¿no? Estamos mal y de malas, y se ve que esto no tiene para cuándo. ¿Qué posibilidades, cuáles podrían ser las alternativas de solución? Lo que pasa es que esto, como es político, como es económico, se cuida demasiado, y si quieres que algo funcione, no tienes que estar cuidándote tanto, ¿no? Se cuidan los votos, se cuida porque es época electoral. ¿Habrá que rescatarlo de lo político y hacerlo más técnico? Claro. Esa es la solución, y dejar, y que dejen de, porque sabemos que el transporte es utilizado, sabemos que en elecciones, sabemos que también entran en los bonos o en lo que se vaya a hacer. Con no muy buenos resultados, por lo visto. Oye, con no muy buenos. Y otra cuestión es, ahorita que hablaba de quienes llegan a la dirección del transporte, ¿no? Yo creo que ese cambio de directivos por diversas situaciones, yo supongo que nadie quiere estar en la dirección del transporte. Porque mandan a los castigados, ¿no? Sí, porque yo creo que que están con una presión de aquí, de allá, y que si hay apoyo, que si no hay, que si vamos a emplazar, que si esto, que si... Bueno, todas las problemáticas deben de ser muchas, ¿no? Pero cuando alguien ya más o menos le agarra la onda, ahí va, ahí viene alguien, la curvita de aprendizaje, el tener que seguir los lineamientos de la Secretaría de Gobierno, yo creo que ahí tiene que haber un cambio, porque... O sea, la propia institucional, la Dirección General de Transporte ya tronó también, ya no tiene capacidad. La bola se está haciendo, el engrudo se está haciendo más grande, más adeudo. ¿Qué va a pasar? Ya se van a ir los delegados de Infonavit, el delegado del IMSS. ¿Quiénes van a llegar? A lo mejor dicen, hey, tenemos este adeudo. Exacto. No sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Pero, o sea, no solamente está colapsado, está en riesgo. Está en riesgo. Está en riesgo, ¿no? ¿Cómo ves, Nacho? ¿Qué podemos hacer? ¿Requisar, quitar las concesiones y reformular el servicio desde cero? Me parece que en estos momentos tiene una oportunidad el Estado de tomar las concesiones que ya se les han ofrecido y ver cómo sacar esto adelante. Y en mi opinión, no tienes por qué asumir las deficiencias financieras que hoy están... Las deudas, pues. Las deudas. Cualquier ciudadano común y corriente como nosotros, cualquier persona que tiene una tiendita, una estética, lo que sea... Así como ganaron, perdieron, y las ganancias nadie se las está discutiendo, si las pérdidas tampoco deberían de ser. Cerró el negocio y nadie le regresa un centavo. No es posible que haya un paternalismo de esta naturaleza todavía a estas alturas con alguien que ya están acostumbrados a estirar la mano y nada más que les den dinero.
alguien que realmente no conoce el oficio, el trabajo. Hay una máxima muy sencilla: persona que no quiere trabajar, pues que se vaya a su casa o que se busque otro oficio. No es obligatorio ser concesionario, y que vengan luego entonces personas que sí traigan un espíritu de ofrecer un servicio, que volvamos a la esencia del transporte público. Es un servicio en su esencia noble, porque atiendes a la gente más vulnerable económicamente hablando, y eso no lo debemos perder de vista. Y los usuarios no tenemos el signo de peso en la frente, aún cuando así nos ven. Es Hoy un en derecho día humano. debe de haber una sensibilidad en este tema, correcto, ganar, pero no donde la balanza esté muy desequilibrada como está actualmente. Y me parece que en una segunda etapa, si llega una autoridad con la firmeza y el valor necesario para entrarle al tema, en mi opinión, en cuanto llegue el primer día al gobierno del Estado, debe hacer una requisa y abrirlo a la sociedad en convocatoria para que lleguen los mejores, personas físicas o morales, bajo parámetros bien definidos, bajo una nueva normatividad y bajo términos bien establecidos, y que sea cíclico en ese sentido, y no que se conviertan en concesiones perpetuas como hoy tenemos, ¿no? Y desde el 2010 pues no se da una concesión, ¿no? Más o menos aproximadamente. Como del principio de los 2000. Ajá, tanto, yo pensé que es 2010, hace mucho. Y otra cuestión, en México sí es real un buen funcionamiento del transporte, o sea, no tenemos que pensar en otro país. No, sí hay ciudades que tienen un buen servicio. Ahorita Alfonso nombraba León, Guanajuato, yo creo que el modelo, pues hay que ir. Hay de dónde aprender, ¿no? Claro, hay que hacer lo que están haciendo otros, ahora, ¿no? Pero ese cuidado, yo digo que el cuidado político es hay que sacar la política. Y hay que revisar lo técnico. Ese miedo, hombre, pues sí, ya. No, miedo les diría de seguir así, la gente se va a desesperar porque ya es mucha presión. Pues ya resultados de miedo yo creo que ya los dieron, hubo, ¿no? y recientemente. Alfonso, ¿cómo podríamos rescatar esta visión técnica que tú planteas al transporte? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues el modelo, definitivamente el modelo de negocio que tienen ahorita no funciona. Es un modelo monopólico, inclusive en la misma ley lo prohíbe, pero se les ha permitido. Entonces, volver a lo que pasa en León, muchas empresas, cada empresa tiene determinadas líneas y hay competencia entre ellas. Entonces, abrirlo, crear competencia. Exacto. Y el modelo de tarifas, modificarlo. El modelo de tarifas ahorita no es el más adecuado. La fórmula que está en la ley no es la técnicamente más adecuada. Habría que replantearla. Hay que replantear la cuestión de la tarifa y sacar a los políticos y a concesionarios del cálculo de tarifas. Ya lo hizo Jalisco, está funcionando muy bien. ¿Y cómo se toman las decisiones en esos órganos? Como lo hicieron en Jalisco, pues son gente de investigadores, sociedad civil y usuarios. Y la última decisión que tomaron, lo hicieron todo transparente, lo publicaron los aforos, publicaron los gastos que conllevan toda la cuestión del servicio y llegaron a la conclusión de que no se podía aumentar el servicio. Transparencia. Totalmente transparente. Pero transparencia sin simulación, porque hay transparencias simuladas también. Sí. No, por poner los números en la mesa y que todo el mundo los analice y entre todos tomar las mejores decisiones, porque este es un servicio público. Sí, porque todo ahorita se está haciendo en lo oscurito. Pues, por ejemplo, todas las sesiones que hace el Consejo Ciudadano, pues, ¿quién las ve? Nadie. Sí. Ni siquiera tienen portal de transparencia, ¿no? Muy bien. Yo creo que es un tema que no solamente ya colapsó, está atentando contra los derechos mínimos humanos de los ciudadanos. Está claro que ya es un monstruo que a todos afecta, está generando pérdidas, está poniendo en una situación complicada a los trabajadores que prestan el servicio. El usuario cada día está más irritado, más molesto. Es una bola de nieve que afecta a las empresas, a las escuelas, al ánimo, la calidad de vida, la calidad de vida. Y los modelos que se plantean no dan solución y tenemos que volverlos a poner. Aquí hacemos un llamado a CICTUSA, hacemos un llamado también al Consejo Ciudadano. Si quieren un espacio para venir a plantear su punto de vista, estamos más que deseosos de escucharlos. Creo que como ciudadanos tenemos derecho de conocer qué están pensando, sus argumentos. Sería algo muy útil, ¿no? Generar un debate público sobre este tema con vistas a solucionarlo. La gente no aguanta más, ¿no? Cintia, muchas gracias. Gracias por la invitación. Alfonso, muchas gracias. Gracias, a la orden. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Aquí los esperamos en la próxima edición.